Alabanza a Shakyamuni. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guías los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has ido, Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guías los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has ido, Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guías los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Sutra del Corazón. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento, el bendito entró al Samadhi, que expresa el Dharma llamado iluminación profunda, y al mismo tiempo, el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría? Entonces el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, le contestó al venerable Shariputra, oh Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, debe practicar así, viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío también es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Shariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación. No hay impureza y no hay pureza. No hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación mental ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharma. No hay dhatu de los ojos y así hasta el dhatu de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte. No hay fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento ni origen del sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay oscuración en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan la total. Todos los Budas de los 3 tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto,
el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Tayata Gate Gate para Sangate Bodhisoha. 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 Yata Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Yata Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Gate 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 Gate para Sangate Bodhisoha. Por lo tanto, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenarse en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es. Oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva,
Y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras y gandharvas se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ofrenda de mandala. Sashipoke Yoshimeto Trambriranlinje Yiden Padi Sanje Shindu Mitem Urwaji Dro Konanda Shinra Shopar Sho Idan Guru Rana Mandala Kaniryatayami. Toma de refugio. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Me imagino que muchos de ustedes han tenido un largo día trabajando. Y yo fui a nadar, estuve en la playa nadando. Pero aún así, el interés de ustedes en el Buda, Dharma y Sangha es motivo de regocijo para mí. Y entonces ahora, desde el punto de vista budista, cualquier reto emocional, con los físicos podemos manejarlo, pero aquellos que son mentales o emocionales tenemos que prestarle atención cuidadosamente. Son más complicados, son más difíciles. Así que, ¿cómo manejamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y pensamientos? ¿Cómo podemos tener una mente saludable? Se dicen que hay un cuerpo saludable, ¿no? Entonces, y ahora, emociones saludables, pensamientos saludables, mente saludable. Esto
hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista budista, consideramos esta vida algo, eh, impresiones de esta vida, quizás, pero sabemos también que podemos ir mucho más allá de eso, así que podemos ir atrás a otras vidas, ¿no? Impresiones kármicas de otras vidas. Así que hay retos en nuestra vida que surgen a nivel del subconsciente, eh, gracias a una impresión kármica que a veces no podemos sencillamente entender y nos preguntamos por qué sucede esto. Y hay un entendimiento filosófico que dice que hay ocho tipos de conciencia, 8 tipos de mente. Y entonces nos ayuda a entender el proceso mental. Y entonces a través de eso podemos ver la tendencia kármica. Por ejemplo, cuando surge un pensamiento negativo, una emoción negativa, ¿cuántas oportunidades tenemos para revertir o para cortar antes que se convierta en una impresión kármica? Porque una vez se convierte en una impresión kármica, ya está establecido. Y una vez se convierte en una impresión, ¿qué puedes hacer luego de eso para manejar esas emociones? Así que cada etapa del proceso mental hay una ventana, hay una oportunidad donde el individuo puede actuar. Así que desde el punto de vista budista, entonces la pregunta surge: ¿y cuántos de ustedes piensan, yo quiero resolver esto hoy? Obviamente pensamos que hay una solución para eso. Así que, de nuevo, necesitamos educarnos constantemente y en el momento que surja este pensamiento, vemos que hay algo, un sentido de urgencia, pero necesito crear espacio para que se dé la transformación. Y entonces esa transformación se convierte en motivación para continuar. Entonces, generalmente hablando, la forma de trabajar con pensamientos y emociones no es solamente, bueno, desde el punto de vista filosófico, en este momento hay una interdependencia entre cuerpo y mente. Y cuando hablamos de mente, sabemos que hay una mente sutil, una mente extremadamente sutil. Así que hay mente burda, mente sutil y extremadamente sutil. Son 3 niveles de conciencia. Y igualmente con las emociones. Hay emociones burdas, emociones sutiles y emociones más sutiles. La extremadamente sutil va con la emoción extremadamente sutil. Y ese tercer nivel de conciencia no dependen tanto del cuerpo físico. Así que, pero hasta que no estamos capaces de trabajar con la mente sutil, hay una limitación desde el punto de vista físico. Así que la forma de adiestrar nuestro pensamiento o transformar nuestro pensamiento, o sea, Lojong, no es, no es solamente meditación. Hay que trabajar con el cuerpo y la mente juntos. Es más allá de meditación. Cómo nuestros elementos físicos afectan las emociones y viceversa. Así que, por ejemplo, en tu vida diaria,
en tu práctica meditativa diaria, obviamente depende de tu itinerario, si tienes un poquito de tiempo antes de sentarte en el cojín, yo creo que es quizás hacer postraciones, ¿no? Postraciones a los 35 Budas, por ejemplo. Obviamente necesitas espacio, necesitas tiempo. En los, en los fines de semana posiblemente tengas un poco más de tiempo. Vas a hacer tu práctica de la mañana. eh, Quizás descansas y la haces en la tarde. Quizás en la tarde eh, tienes opciones, ¿no? O me voy de tiendas o hago la práctica. Y, y- y no tienes que ser tan rígido, porque siempre la hago en la mañana. No, te puedes dar un poco de espacio, de manera alegre, de manera contento, puedes ajustar tu práctica. Así que por lo tanto, haciendo por ejemplo estas postraciones a los 35 Budas, postraciones largas, creo que sería muy conveniente. Acumulas mérito por un lado, también suavizas tus elementos físicos y sobre esa base vas a poder entonces generar pensamientos positivos a través de tu práctica meditativa. Los elementos, los elementos físicos normalmente están estresados, así que y, y van a afectar tu práctica meditativa. Así que por lo tanto, adiestramiento mental o adiestramiento del pensamiento requiere disciplina. Eso. ¿Cómo podemos tener algún nivel de disciplina o de estructura o dirección en el manejo de nuestros pensamientos? Eso es un nivel. Segundo nivel, necesitas consistencia, consistencia en la concentración. Y el tercer nivel, necesitas claridad. Cualquier viaje hacia el pensamiento, si ya cargado de dudas y confusión, no te va a permitir moverte. Así que necesitas claridad, foco, consistencia y disciplina. Estas tres cosas, por ejemplo, hablamos de la frustración como un ejemplo. ¿Cómo aplicamos estas tres cosas para transformar nuestro coraje, por ejemplo, o nuestra frustración? Así que lo primero, la disciplina aquí. ¿Qué quiere decir disciplina en este caso? Aquí disciplina es como una disciplina en cuanto a presencia mental. No, no, no es control, no es disciplina en términos de control. Estoy hablando de disciplina en términos de presencia mental, muy consciente, donde puedes darte cuenta de las cosas inmediatamente. En el mismo segundo que suceden las cosas, igual esa presencia mental te va a ayudar. Esa es la disciplina. Así que disciplina emocional o presencia mental emocional tiene que ver en mantener la conciencia para que las cosas no te cojan por sorpresa. Es el hábito, ¿no? Para que no reacciones por hábito. Y que la sorpresa no, no surja cuando ya es muy tarde, ¿no? Así que por lo tanto,
Creo que la presencia mental, la conciencia. Ahora la pregunta sería, ¿qué quiere decir presencia mental? ¿Qué es presencia mental? Y pregunto, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué creen que es presencia mental? Estar en el momento presente fue una respuesta. Así que eh, cuando dices estar en el momento presente, quiere decir que cuando estás en el futuro te olvidaste del pasado. Ahora te puedes también perder en el presente. Así que el momento eh, ¿qué quiere decir perderse en el momento presente? Es- Estar consciente de lo que está sucediendo es otra respuesta. So, presencia mental quiere decir completamente consciente. No hay distracción, en otras palabras. ¿Están, están todos de acuerdo con esa posición? Yo no estoy, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué quiere, qué quiere decir estar en el momento presente? Básicamente, presencia mental quiere decir estar consciente y consciente quiere decir estar en el momento presente. Estoy tratando de aclarar el concepto. Así que es darnos cuenta. Y estamos todos de acuerdo. Y estamos todos de acuerdo en lo que es presencia mental entonces. ¿Están seguros? Por ejemplo, en las instrucciones de meditación, obviamente, meditación en la presencia mental. So, hablamos también de introspección. Por ejemplo, introspección mental, no sé si es la traducción correcta. Hay la instrucción es que observes lo que está sucediendo. Y esto surge de observar, no es necesariamente un antídoto. Así que esta introspección mental y presencia mental
Pregunto si la presencia mental es práctica de concentración. Ujú. Pre- el lado de allá tiene su posición. Así que pensamos que no es, que, no, que la concentración, la práctica de concentración y presencia mental no es lo mismo. No es con práctica de concentración, están diciendo. Sí, está bien, no les voy a molestar. Ok, otra pregunta sería, ¿cuáles serían los preparativos para una práctica de presencia mental? ¿Cuál sería la preparación mental para una práctica de presencia mental? ¿Una mente calmada? ¿Contestó alguien? Y pregunto si esto es como el huevo y la gallina, ¿qué vino primero, no? ¿La calma o la presencia mental? Así que mi pregunta es, ¿cuál debe ser mi preparación mental para poder hacer una práctica de presencia mental? ¿Concentración? ¿Es una respuesta? ¿Qué quiere decir eso? Creo que lo- creo que lo que están diciendo es bastante preciso. La práctica de presencia mental no tiene que ser específica, puede ser amplia, pero comúnmente es estar consciente sin juzgar. Y cuando decimos sin juzgar, eh, muchas veces pensamos que juzgar tiene una connotación negativa, ¿sí o no? Por ejemplo, ver las cosas y decir esto es impermanente. eh, por ejemplo, un practicante de presencia mental ve cosas que aparecen y se dice esto es impermanente. Eso está tratando de darse cuenta de la naturaleza de las cosas. Entonces, ahora le añadimos el componente de sin juzgar. Y mi visión, en la práctica de presencia mental, la mente está consciente, se está dando cuenta de las cosas, está notando, pero no solamente está consciente, sino que se tiene que a la misma vez dar cuenta de que está consciente. Así que cuando dices sin juzgar, usualmente lo que sucede es que te atrapas, te atrapas en el pensamiento y entonces empiezas a incluir elementos e ideas adicionales. Así que la presencia mental está tratando de deshacer esa actitud. Pero creo que hay cierto grado de perspectiva. Necesitas tener una perspectiva porque cuando estás totalmente consciente,
te das cuenta de todo. Y cuando te das cuenta, eso quiere decir que hay un reconocimiento claro, pero sin juzgar quiere decir es, es más que reconocimiento. Juzgar es mucho más que reconocimiento. Creo que hay una respuesta emocional también involucrada en esto. Tenemos un hábito y aparte de juzgar, interpretamos. Así que ese juicio es una interpretación extrema. Y entonces empezamos a interpretar y a juzgar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Así que yo lo que pienso es que no juzgar es parte de la práctica de presencia mental y quiere decir no irse a los extremos. Entonces, básicamente, cuando decimos disciplina emocional, por ejemplo, hablamos de nuestros hábitos, de decir quizás esto, quizás lo otro. Antes de venir aquí, eh, había algunas cosas que tenía que terminar y estaba con un amigo y preguntaba. Y seguía diciendo y preguntándome, ¿te quieres llevar esto a Puerto Rico? Y había tantas cosas que nunca pensé al respecto. Y quizás entonces pensé que sí, quizás debía traer algo de esto a Puerto Rico. Nuestros pensamientos nos rebotan, ¿no? Y entonces empezamos a crear historias. Y la disciplina aquí a lo que se refiere, precisamente, desde el punto de vista de la práctica de la presencia emocional, es precisamente darse cuenta. Y esa disciplina emocional, básicamente, es, es no apurarnos para llegar a una conclusión, por ejemplo. Es, es un hábito que necesitamos desacelerar y esa disciplina emocional es como, por ejemplo, en comunicación, en la forma en que comunicamos las cosas, también tenemos que tener esa presencia mental. Muchas veces cuando lees algo, lees tanto y entonces tratas de entender cuál es la esencia. Y la esencia puede estar en un par de oraciones, pero te has leído 6 páginas. Y de la misma forma, la mente, el habla, nuestra palabra, eh, debería tratar de buscar forma de concentrar su energía para ser preciso. A veces, por ejemplo, con, la, con los alimentos, por ejemplo, eh, terminas consumiendo más de la cuenta. Lo mismo con el pensamiento. Terminas pensando de más. Con la palabra igual. O sea que en otras palabras, podemos perseguir el ser mucho más específicos. Y una simpleza emocional, una simpleza en nuestra palabra, una simpleza en nuestros pensamientos, simplificar nuestros pensamientos. Así que ese es básicamente el primer paso de la disciplina. Y esto abre un espacio para nosotros muchas veces nuestro disco duro está sobrecargado.
Ahora tenemos discos duros de terabytes, de 2 terabytes, de 3 gigabytes. Así que simplificar, y ese simplificar produce calma en nuestro proceso de pensamiento, y eso permite entonces un ambiente favorable para la concentración. La concentración es totalmente imposible dentro de un estado caótico. Así que ese estado de calma, la simplicidad, es lo que nos puede permitir entonces un elemento de concentración. Así que el segundo nivel, bueno, hablando de concentración, pregunto si es la concentración arco y flecha, bow and arrow. Y la persona está enfocada y está enfocando en el punto donde quiere lanzar su flecha. Así que tenemos que entender lo que quiere decir concentración. Pregunto si concentración es algo que fuerzas. Así que tenemos que entender que verdaderamente es concentración. Nuestro coraje tiene un elemento de concentración. Esas emociones negativas tienen una concentración muy potente. Así que, ¿y qué es lo que está trayendo la energía? Es la concentración. Si, por ejemplo, cuando tienes coraje eliminas la concentración, quizás pudieras debilitar el coraje. Así que yo creo que hay una calidad de concentración y una carga emocional que va con esa calidad de la concentración. Y esta transformación mental requiere concentración. La concentración mueve. Cuando compra un jugo que dice que tiene vitamina C concentrada, concentración tiene ese poder. La concentración tiene poder. Así que tenemos que entender qué es concentración. ¿Es foco? ¿Qué realmente es la concentración? ¿Y enfocarse y concentrarse es lo mismo o no? Así que lo más importante que estoy tratando de decir, pregunto, ¿por qué piensan ustedes que esas emociones perturbadoras tienen tanta concentración? ¿Por qué esas emociones tienen tanto componente de concentración? No, quizás porque está relacionado con el ego. Y si expandes eso, cuando dices relacionado con el ego, quiere decir porque lo tomamos personal. Así que el coraje tiene esa carga fuerte emocional porque lo tomamos personal. Y cuando dices algo personal, quiere decir entonces que es relacionado al ego. Así.
está queriendo aclarar si cuando decimos que está relacionado al ego, quiere decir porque que lo hemos tomado personal. Esa emoción es muy personal y sí está relacionada con el ego. ¿Está controlando al ego o es el ego el que está 100% detrás de esta emoción? Y entonces, gracias a eso, se afecta la concentración. Si eso fuese cierto, entonces deberíamos traer al ego a nuestra práctica de concentración. Pudiéramos tener un ritual para invocar el ego a nuestra práctica de meditación, para que podamos fortalecer nuestra concentración. Y la concentración trae el poder de la transformación. Así que ahora deberíamos tener un buen plan. So, es el ego el que hace que esa emoción tenga ese poder de concentrar, o es parte natural del coraje. Y creo que sí que tienes razón. Para poder llevar toda la energía de nuestra existencia hasta un punto, algo tiene que haber. eh, ah, y la experiencia es común. Ahora, nuestros ejemplos normalmente vienen a través de- del coraje, por ejemplo. Y ahora, desde el punto de vista de la concentración, ok, pero pudiéramos hablar entonces de virtud o karma positivo, por ejemplo, tu práctica de compasión, cuando haces meditación en bodhicitta. ¿Cómo yo puedo entonces añadir un elemento de concentración a eso? Dice él que devoción es algo personal. Y por supuesto, a nuestro nivel, la devoción está ligada al ego. A nuestro nivel, como principiantes, la devoción está de alguna forma mezclada al ego. Ahora la clave aquí es que para poder entonces tener concentración necesitamos involucrar el ego. Y entonces la pregunta es si lo hacemos lo mismo entonces con una emoción positiva, con una cuestión virtuosa. Así que básicamente lo que estoy tratando de decir, una práctica de Shiné, una práctica de Shamatha, cualquier realización, y todos deseamos realizaciones, pero requieren, número uno, concentración. Ya sea una realización en la impermanencia, requiere Shiné, requiere Shamatha, es mandatorio. Necesita concentración.
Y entonces, ¿cómo desarrollamos esa concentración? Y se dice que hay 9 pasos para cultivar la concentración, pero un aspecto importante es la devoción y la convicción. Y ambas, devoción y convicción, se convierten en importantes en causa para alcanzar shine, para alcanzar concentración. Y no es empujando y no es forzando, pero estas cosas tienen que salir de manera espontánea, no totalmente, pero tiene que haber un componente de espontaneidad de tu lado. Hay intelecto, hay instrucción, pero devoción, convicción son fundamentales para desarrollar concentración. Y lo que estoy tratando de decir es, si estás tratando de sentarte y quieres hacer concentración y tus pensamientos están esparcidos por todos lados y te das cuenta, lo primero que vas a pensar es, esto no es para mí. Primero que vas a rechazar y vas a pensar que estás en el lugar equivocado. Pero con mucha paciencia buscas cómo calmar tu mente. Pero ah, aún así puedes traer tu enfoque, tu concentración, vas y vienes, te distraes, regresas. Y puedes estar a través de ese proceso por 1 o 2 semanas. Pero no vas a estar haciendo esto el resto de tu vida porque se convertiría en tortura. Entonces, necesitamos otra solución. O nos olvidamos del tema o buscamos otra solución. ¿A dónde buscamos por esa solución? Y buscamos inspiración. Y la inspiración es personal. Y esa inspiración trae devoción y trae conexión. Y entonces la concentración se desarrolla de manera natural, de manera espontánea. Así que por 1 semana hacemos esto y nada funciona. Entonces necesitas dedicar tu sesión a un tema de inspiración. Y entonces, ¿dónde buscamos tu fuente de inspiración? Cuando decimos inspiración, normalmente preguntas, ¿cómo me inspiro? Leo un libro. Normalmente buscamos algo externo. Y estoy esperando por la inspiración. Y la inspiración no llega. Y ahora tenemos que entender que tenemos el hábito de buscar las cosas fuera de nosotros. Y quizás la esperanza también pudiera estar dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo buscamos inspiración dentro de nosotros mismos?
cómo podemos inspirarnos a través de nuestra propia existencia en vez de buscar algo afuera o externamente como es nuestro hábito. ¿Cuál, cuál es la fuente de inspiración interna? Esa es una pregunta a hacerse. Muchas veces, a veces yo mismo me pregunto, dice Rinpoche, ¿seré yo mismo fuente de inspiración para mí mismo? No, no hay forma de serlo. Yo no. Entonces uno empieza a golpearse a uno mismo, ¿no? Y a veces cuando te preguntas, inmediatamente rechazas el pensamiento de que tú puedas ser fuente de inspiración. Así que hay, de alguna manera hay que purificar eso. Y ese sucio hay que sacarlo, ese sucio hay que limpiarlo. Y para poder hacer eso, necesitamos retarnos a nosotros mismos, empujarnos a nosotros mismos un poco más allá. Tampoco es decir, estoy perfectamente bien. Eh, Eso no es necesariamente a donde queremos llegar. Otro extremo, por ejemplo, es cuando empezamos a autojuzgarnos. Eso también es muy extremo. Así que el paso número 1, ese sentido de autocrítica, necesitamos incorporarlo a un proceso de purificación para que surja una ventana, un espacio donde podamos descubrir inspiración dentro de nosotros mismos. Esta actitud de autojuzgarnos y autocriticarnos necesita de alguna manera ser purificada. Y creo que es importante. Ahora, desde el punto de vista filosófico budista, cualquier tipo de meditación necesita como base, necesitas conectar contigo mismo, con un aspecto positivo de ti mismo. Cuando entras, por ejemplo, cuando tratas de transformar tu intención, lo primero necesitas conectar con un aspecto positivo para ti. Y el pensamiento positivo hacia ti lo buscas desde perspectivas diferentes, pero desde el punto de vista positivo. Ahora, cuando lo buscas desde el punto de vista negativo, encuentras muchas perspectivas. Pero necesitas buscar descubrir ese punto positivo donde es que muchas veces nos sentimos negativos todo el tiempo. Y ya se ha convertido en un hábito. Así que no hay espacio para alcanzar inspiración desde esa actitud. Así que hay que revertir ese proceso. Por ejemplo, las meditaciones en Lamrim, cuando hablamos del renacimiento preciado, hay diferentes momentos según distintas culturas donde miramos a esto de manera distinta, diferente. Ahora, positivo y negativo es relativo. No es algo inherente ni existente verdaderamente. Así que las cosas hay que juntarlas desde el punto de vista de la realidad hasta que podamos alcanzar un grado de satisfacción y de alegría que nos sirva de inspiración.
Eso es una forma de mirarlo para poder alcanzar inspiración dentro de nosotros mismos. El otro aspecto es el concepto de naturaleza de Buda, que todos cargamos, que todos tenemos. Esta mente iluminada, ese potencial que está dentro de cada uno de nosotros. Así que esa es una afirmación muy poderosa, un reconocimiento muy poderoso hacia nosotros mismos. Así que eso también puede crear respeto, aprecio hacia otros seres también. Así que una vez eres capaz de crear esa inspiración desde el punto de vista interno, vas a poder entonces alcanzar inspiración y respeto en cualquier otro lugar. Así que estamos hablando de meditación y disciplina, pero no sé a dónde ir. Ok, vamos ahora a la parte de concentración que requiere inspiración. Ahora la claridad, el tercer nivel. Aquí la pregunta entonces sería la duda. ¿Por qué desde el punto de vista budista a veces pensamos que la duda tiene un aspecto positivo? Y quizás la duda te hace preguntarte desde ese punto de vista. La duda abre espacio para investigación. Si no hay duda, te lo crees y entonces ya se convierte en un círculo. Pero la duda te permite preguntar, cuestionar, y entonces cuando surge la duda no debes sentirte de manera negativa. Así que la duda se convierte en una pregunta. Desde ese punto de vista, hay como un mapa donde la duda se transforma en una percepción correcta. Y esa percepción correcta se convierte en una cognición válida. Y esa cognición válida se convierte en una experiencia yógica, de una experiencia no dual. Así que es como un viaje y todo se inicia desde la duda. Así que desde el punto de vista filosófico, la duda tiene diferentes niveles. La duda normalmente puede llevarnos a una visión incorrecta. Y, y- y puede irse en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Hacia una visión correcta o una visión incorrecta. Entonces, la claridad, para poder conseguir esta transformación del pensamiento, ¿cuál es la pregunta? ¿Estoy haciéndole un truco a mi mente? Y, y para entonces llegar a un punto medio, una negociación con mi mente,
Pero la transformación mental realmente requiere claridad, y esa claridad es truco o es realidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Pregunta, ¿cuál es la realidad? Desde el punto de vista físico, en el mundo físico, no le quiero dar más dolores de cabeza. Ya posiblemente su jefe le dio suficientes dolores de cabeza en el día de hoy. Entonces, Lojong o adiestramiento mental una de las posiciones es ir a través de la meditación en la vacuidad y la otra es a través de la meditación en compasión. Así que hay dos métodos para hacer Lojong, para practicar Lojong. Y nuevamente la meditación en compasión es un sendero para transformar el pensamiento y fundamentalmente para erradicar el ego. Así que cuando decimos adiestramiento del pensamiento, estamos transformando el pensamiento. Perdón, estamos transformando el ego. Y el ego es la fuente de nuestra intención humana. ¿De dónde surgen nuestras intenciones humanas? Y nuestro aferramiento al ego es precisamente la gasolina, la semilla, la base desde donde sale una intención. En la clase anterior hablábamos de la transformación de la intención humana y para transformar nuestra intención humana necesitamos entender nuestro aferramiento al ego. Así que Lojong, adiestramiento del pensamiento, reconoce que el coraje viene del ego. Y es una emoción basada en el ego. Entonces, el adiestramiento mental, adiestramiento del pensamiento, realmente está tratando de adiestrar el ego
¿Y qué tipo de adiestramiento es el que está sucediendo aquí? Estamos tratando de cambiar o transformar el comportamiento del ego. Si miras cuidadosamente, el ego siempre es protegido y personal. El ego siempre te promete protección y hacer las cosas personales. Ese es el plan de mercadeo del ego. Y nosotros nos dejamos capturar porque lo convierte en algo personal y nos dice el ego que nos quiere proteger. Así que allí reconocemos entonces que el adiestramiento del pensamiento realmente está tratando de interferir. Reconoce, el ego es importante, es parte de mi vida. Pero el plan de trabajo del ego está interfiriendo. Esa conducta del ego está interviniendo y está interfiriendo con mi vida. Así que el adiestramiento del pensamiento lo que está tratando de hacer. Shantideva dice, por ejemplo, hay una lista de cómo adiestrarnos, por ejemplo, en ecuanimidad. Y hay como 9 pasos para adiestrarnos en ecuanimidad. Y cada uno de estos pasos lo que hace es, está atacando el comportamiento o la conducta del ego. Para poder cambiar la conducta del ego, el ego en sí mismo no es algo negativo. Lo que pasa es que cuando se comporta de cierta manera nos mete en problemas. Lo mismo cuando se establece como algo personal, empezamos a comportarnos de manera muy extraña. Así que, de igual manera, no estamos tratando de condenar el ego en sí mismo, de condenar el ego en sí mismo. Estamos tratando de condenar la conducta del ego. Así que, en Lojong, estamos tratando de abrir ese concepto de lo personal a algo mucho más amplio. Porque el ego convierte ese sentido personal en algo muy estrecho. Y cuando el ego viene con su enfoque, la reacción personal es inmediata entonces. Y entonces te da un sentido de urgencia y te da un sentido de presión, de prisa. Así que este adiestramiento del pensamiento está adiestrando la conducta del ego para que lo personal se convierta en algo mucho más amplio. Así que, según vamos expandiendo ese comportamiento, te conviertes en una persona mucho más relajada, una persona mucho más consciente, más paciente, paciente sin, pero no es un paciente inconsciente, no es un paciente en estado de letargo, ¿no? Es un paciente, una paciencia que no reacciona. Así que esta expansión del concepto de lo personal, la frontera de lo personal, la expandemos. Y
Y lo mismo sucede con la práctica de compasión y la práctica de ecuanimidad. Por ejemplo, Loyon especifica 7 puntos para el adiestramiento mental. Cuando los miras, son formas para la transformación de la conducta del ego. Yo, pensé que iba a contestar todas estas preguntas. Hay varias preguntas con relación a la impermanencia. Desde el punto de vista de la práctica budista, hay dos cosas. Todos los retos emocionales que enfrentamos tienen un antídoto inmediato, que es la meditación en la impermanencia. Y esta meditación en la impermanencia tiene 2 niveles. Un aspecto es la meditación en la muerte. Y no es algo donde obviamente reconocemos que sí, todos vamos a morir, pero hay un reconocimiento intelectual de la muerte, pero no hay un reconocimiento emocional. Así que cuando hablamos del reconocimiento emocional, no es, yes, por supuesto me voy a morir. No es algo así, es más bien una imagen mucho más amplia. Es una forma tridimensional de ver la realidad. ¿Dónde estoy? Lo que estoy enfrentando y cuál es mi plan o hacia dónde me quiero dirigir. Es como que es una visión de impermanencia. No, es algo como mucho más amplio. Es ver ese nivel burdo de la impermanencia desde varios puntos de vista, de un punto de vista mucho más amplio y vasto. Y básicamente te lleva y te impulsa a mirar tu vida desde distintos puntos de vista. Y cuando empiezan a haber cambios en tu vida, las prioridades se van modificando. Así que eso quiere decir que todos esos retos emocionales son destructivos. Y ese es un nivel. Y el segundo nivel tiene que ver con el aferramiento emocional, con el apego, con el apego emocional. Y ese sería el segundo nivel de la meditación en la impermanencia, creando un espacio de liberación dentro de ti mismo. Es creando un espacio de liberación, de nirvana dentro de ti.
esta meditación en la impermanencia, desde el punto de vista budista, es una fuente de valor, es una fuente de valentía. Donde el temor deja de ser, es fuente de valentía, de falta de temor. Yo creo que esas son buenas noticias. ¿Por qué no paramos aquí? Antes de parar, ¿por qué no hacemos un poco de mantras? Vamos a hacer Tara y vamos a hacer Vachasattva. Om tare tu re soha, 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 om tare tu re soha. Om tare tu re soha, 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 tare tu re soha, om 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 tare tu re soha. Om tare tu re soha, 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 om tare tu re soha. Om tare tu re soha, om tare tu re soha, om tare tu re soha, tare tu re soha, om 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 tare tu re soha. Om tare tu re soha, 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 om tare tu re soha. Om tare tu re soha, 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 tare tu re soha. Om tare tu re soha, 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 om tare tu re soha. Samaya Manupalaya Bensatsato Teno Patista Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurato Me Bawa Sarva Siddhi Me Prayacha Sarva Karma Susame Sitam Chiryam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan
Sarva Tathagata Vashrama Musa Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe Sattva Samaya Manupalaya Vashra Sattva Tenopatista Dido me bhava Sutokayo me bhava Supokayo me bhava Anurato me bhava Sarva Siddhi me prayacha Sarva Karma Susame Sitam Chiryam Kuruhom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Vashrama me Musha Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denopatista Dido me bhava Sutokayo me bhava Supokayo me bhava Anurato me bhava Sarva Siddhi me prayacha Sarva Karma susame Sitam Chiryam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Tathagata Vashrama me Musa Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe Vashra Sattva Samaya Manupalaya Vashra Sattva Tenopatista Dido me bhava Sutokayo me bhava Supokayo me bhava Anurato me bhava Sarva Siddhi me prayacha Sarva Karma susame Sitam Chiryam Kuruhom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Vashrama me Musa Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe Vashra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopatista Dido me bhava Sutokayo me bhava Supokayo me bhava Anurato me bhava Sarva Siddhi me prayacha Sarva Karma susame Sitam Chiryam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Tathagata Vashrama me Musha Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe Om Vashra Sattva Samaya Manupalaya Vashra Sattva Tenopatista Dido me bhava Sutokayo me bhava Supokayo me bhava Anurato me bhava Sarva Siddhi me prayacha Sarva Karma susame Sitam Chiryam Kuruhom Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagata Vashrama me Vashra Bhava Mahasamaya Sato Ahumpe. Oración de larga vida y luego dedicación. Madre Tare, liberando del samsara. Tu Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que liberas, por favor otorga el don de la longevidad. Por las bendiciones de los gurus y del linaje, por los logros espirituales de los Yidan, dioses y diosas, por los métodos hábiles de las dakinis y los protectores del Dharma, que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Gendun Tenzin, eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, manténnos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar rápidamente por los senderos y caminos y a alcanzar los 3 cuerpos de un Buda, por la verdad de la realidad incambiable y por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente.
que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción. La mente de iluminación es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada, que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri y Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico estos méritos en la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor, por los victoriosos asidos de los tres tiempos, para poder realizar todas las buenas obras.